Bienvenidos. Este es De Camino, programa 223. En nuestro programa anterior hablábamos sobre Voltaire y analizábamos los orígenes de esa hostilidad continua, podríamos decir irracional, de Voltaire hacia la nobleza por una parte, eso es más explicable, y también hacia el clero, que él veía como continuamente asociado con la nobleza. De ahí vino en Voltaire una continua repetición de su repugnancia y de su rechazo hacia la Iglesia Católica. Voltaire pertenece a un movimiento mucho más amplio que se llama la Ilustración y que tuvo gran impacto en el siglo XVIII y de ahí en adelante. Es necesario acercarnos a una de las obras más importantes de la Ilustración, llamada la Enciclopedia. Es lo que vamos a intentar en este programa. Recuerda, son bocados de conocimiento que nos ayudan a entender por qué vivimos lo que vivimos. Para mucha gente hoy es obvio que si tú eres razonable no puedes ser creyente, y si tú eres creyente no puedes ser razonable. Pero esa idea, esa tramposa idea, tiene su origen en buena parte en el siglo XVIII. Bienvenidos todos, esto es De Camino. Posiblemente la obra más emblemática de ese periodo que se llama la Ilustración es la Enciclopedia. La palabra enciclopedia tiene relación, por supuesto, con ciclo, algo así como dar una vuelta. Lo que quería la enciclopedia era precisamente eso, presentar como en un recorrido completo, así como cuando uno da una vuelta, presentar el conocimiento humano. La enciclopedia llegó a publicarse en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, y acumuló unos 72,000 artículos. De esos 72,000, 6,000 fueron escritos por una sola persona. ¿Quién escribió esos 6,000 artículos? Bueno, ese fue D'Alembert. Efectivamente, Juan Bautista D'Alembert, que era un matemático brillante de la época, escribió muchos de estos artículos. Pero además de D'Alembert, también hubo otros autores, como por ejemplo Voltaire, de quien ya hemos hablado en esta serie, o como por ejemplo Juan Jacobo Rousseau, de quien hablaremos un poco después. Uno puede preguntarse, ¿qué puede haber de malo en que se haga una enciclopedia, que se acumule el conocimiento? Pues no tiene nada de malo. Lo que es llamativo lo podemos encontrar desde el título mismo que tuvo la obra, porque el título original de la obra es exactamente este: Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. ¿Por qué destacamos ese título? Porque en el momento en el que se dice diccionario razonado, ya nos damos cuenta de qué es lo que se quiere. Lo que se quiere es destacar el poder de la razón humana. Pero es que la gente empezó a ser razonable o empezó a usar la razón en el siglo XVIII. Por supuesto que no. Más bien, lo que sucede es que esta razón de la que aquí se habla es una razón que está ligada a la ciencia, está ligada a la técnica y está desconectada del saber tradicional, es decir, del saber de la teología, de la filosofía, incluso de lo que podríamos llamar la sabiduría. Eso incluye sabiduría popular,
o cosas parecidas. La razón de la que aquí se habla no es la razón general del ser humano, no. De lo que se trata es de la razón que sigue la senda de la ciencia. De eso es de lo que se trata. ¿Y qué implica seguir el camino de la ciencia? Bueno, como hemos comentado en otros de estos programas de ciencia y fe, la ciencia moderna tiene ciertas características. Vamos a recordar algunas de ellas aquí. La ciencia moderna está ligada a la observación, está ligada a la experimentación y en la visión de D'Alembert y de Diderot, los creadores de la enciclopedia de la que venimos hablando, está ligada también a la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta una verdadera ruptura entre la perspectiva que ofrece la enciclopedia y lo que tradicionalmente era conocimiento, era saber o era sabiduría en la sociedad. Vamos a tratar de hacer un breve contraste. Entonces, vamos a poner aquí lo que propone la enciclopedia. La enciclopedia, vamos a dejarla hasta ahí, hasta enciclo, y vamos a proponer aquí lo que se llamaba en esa época y nos sirve de referencia el antiguo régimen. El antiguo régimen tenía como autoridades fundamentalmente a la nobleza y al clero, es decir, los sacerdotes, los predicadores, los monjes, los obispos, toda esa población. En la enciclopedia lo que interesa es el intelectual, el científico, el divulgador, el matemático. Había dicho Galileo que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Pero además de ese cambio en las autoridades, viene un cambio mucho más importante. Aquí, en el antiguo régimen, la cúspide de la sociedad está en la monarquía. En el mundo de la enciclopedia, donde lo que rige es la razón, lo más importante es la república. En el antiguo régimen, en el régimen de la monarquía, lo más importante como meta final de la vida humana es lo sobrenatural. Y por consiguiente, el alma, el cielo, en la perspectiva de la enciclopedia, lo que interesa es conocer, disfrutar, aprovechar la naturaleza. Y por consiguiente, lo que más interesa no es el alma, sino la materia, incluyendo el bienestar del cuerpo. Es decir, hay una especie de fidelidad hacia la tierra. Observa los verbos que hemos utilizado. Se trata de conocer, aprovechar y disfrutar. Esos tres verbos forman un triángulo: conocer, aprovechar y disfrutar. Forman una especie de triángulo que es el que conduce hacia una idea muy querida por la Ilustración, y es la idea de progreso. ¿Cómo funciona el progreso? A medida que vamos conociendo más, entonces vamos aprovechando más el conocimiento a través de la tecnología y tenemos una vida mucho más feliz. Si crece el conocimiento, crece el uso y crece el disfrute. Y por consiguiente, nosotros
vamos a ir cada vez ascendiendo en una especie de espiral que no termina, y esa es la espiral de la vida humana feliz. O sea que la enciclopedia no se limita simplemente a producir conocimiento, es un cambio radical en la manera de ver la vida humana. Es algo así como decir a las personas, mira, la felicidad no la esperes de Dios, ni de la iglesia, ni de los sacramentos, tú no esperes de ahí. Si lo que buscas es felicidad, entonces has de buscarla en este triángulo. Es decir, en cada vez conocer mejor, cada vez aprovechar mejor y cada vez disfrutar más. Estos ideales muy propios de la Ilustración quedan perfectamente plasmados en la gigantesca obra de más de 30 volúmenes de la enciclopedia. Esa acumulación de conocimiento resuma por todas partes algo que va a ser muy característico de toda una etapa en la filosofía y en la cultura, y es el optimismo de la modernidad. Técnicamente hablando, la palabra modernidad se refiere a este periodo de la historia en el cual las personas obtienen su felicidad a partir de su fuerza racional y a partir de su fuerza empresarial, que luego se va a unir con otras fuerzas. La fuerza, por ejemplo, del capital, de la inversión económica, la fuerza de la electricidad, la fuerza de la informática, pero en el fondo el ideal de la modernidad es ese. Es algo así como nosotros podemos construir nuestra propia felicidad y nosotros no necesitamos de un Dios, no necesitamos de una religión, no necesitamos de sacerdotes que nos estén diciendo qué es ser feliz. Ser feliz es avanzar en este maravilloso progreso. Esto es ser feliz. Ese ideal de la posmodernidad, mucho más tarde, podemos decir en el siglo XX, va a estrellarse con una serie de desastres que, si Dios nos permite, los comentaremos en otro momento. Esos desastres son, por ejemplo, las guerras mundiales. Esos desastres son la manipulación del hombre por el hombre. Y esos desastres son, por ejemplo, la destrucción del planeta, la catástrofe, el desastre ecológico. Pero por ahora quedémonos con una idea, y es que este planteamiento enciclopedista, que llegó realmente a colmar la inteligencia y los ideales de mucha gente, a partir, repito, de D'Alembert y de Diderot, este ideal fue el que marcó que muchas personas le dieran la espalda a lo que ellos sentían que ya no tenía ningún propósito, el antiguo régimen, y dijeran todo eso queda atrás porque nosotros tenemos algo mucho mejor. Ese es el origen de una gran parte del conflicto entre ciencia y fe. Quiero subrayar una idea. No se trata de volvernos enemigos de la razón, eso sería hacerle el juego a la misma trampa. Más bien, se trata de descubrir, como ya lo habían descubierto antes grandes inteligencias, que la culminación de la razón está precisamente en el saber filosófico, metafísico y teológico, algo que no podían admitir hombres como Diderot y como D'Alembert, y que sin embargo es absolutamente crucial para la inteligencia humana, porque privada de esa culminación, de ese remate en la filosofía y la teología, la razón se convierte simplemente en una herramienta, en un medio, y cuando tenemos muchos medios pero no tenemos fines, de inmediato se dispara la ley de la jungla entre nosotros seres humanos. Temas que seguiremos reflexionando en esta vertiente de su programa De Camino. Aquí seguimos. Dios nos bendiga.